Hablábamos ayer de Guadalupe Loaesa y una muy encendida, un encendido artículo por la decepción que siente de la candidata de la derecha. Y en efecto, Xóchitl Gálvez inicia el 2024 estancada en las preferencias electorales, y cuando faltan exactamente 5 años para 5 meses. 5 meses para la elección federal, pues lo que impera es la frustración, el desaliento, la derrota anticipada hasta de quienes han sido o fueron sus más encendidos impulsores. Sí, como que hay dos grupos ahí, ¿no, Álvaro? Uno que es el que ya abiertamente habla del desencanto por la candidata, y el otro, que simplemente está callado. O sea, que no se atreve a abrir la boca, simplemente está viendo, me imagino, desde su casa con horror lo que está sucediendo con la campaña de Xóchitl Gálvez. Exactamente. Uno es justamente Guadalupe Loaesa, el ejemplo de estos primeros que dijeron, pues no, esto está de la fregada. Y el otro, pues el mejor ejemplo es Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín, que simplemente está en el silencio. Hace tan solo unos meses, Aguilar Camín hablaba de Xóchitl Gálvez como la novedad efervescente de la política mexicana. Le comenta en julio del 2023 en el programa de radio de Joaquín López Dóriga, dice: de repente apareció ahí una candidata tremendamente atractiva y que muy rápidamente se está convirtiendo en la favorita para ganar la competencia en el bando de enfrente, ¿no? O sea, era todavía los días. Pero estamos hablando de julio, Alejandro. No. Cuando estaba en su apogeo el fenómeno Xóchitl Gálvez. Cuando la propia Guadalupe Loaesa, como ayer lo platicamos, hablaba de que Xóchitl era como la Virgen de Guadalupe. Hijo, man. Pero son las mismas fechas. Sí. Es julio del año pasado. Y en efecto, el estilo de Xóchitl Gálvez, que fue visto en su momento como una muestra de frescura, pues ahora es considerado como una flaqueza de discurso y una falta de guía en un cuarto de guerra que se advierte inexistente. Por ejemplo, ahora el director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, a quien te acabas de referir, Alejandro, criticó el 5 de diciembre en la mesa de análisis del Carlos Loret de Mola en Latinus, que es el negocio del clan de Roberto Madrazo, lo siguiente: los errores que está cometiendo Xóchitl son tan graves que la realidad le va a imponer la necesidad de corregir esto, porque es evidente que el asunto no funciona. Y es evidente también que necesita encontrar un discurso que le rinda tanto como el que encontró proponiéndose ella como mensaje. No basta, dijo ya en diciembre, él como otros opinadores, Alejandro. Bueno, a finales de noviembre ya Jesús Silva Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, escribía: la campaña de Xóchitl Gálvez no camina. Desde que se hizo sorpresivamente de la candidatura presidencial, no ha dado un solo paso. Rebasó a todos los candidatos que tenían el sello de partido con un discurso que podía trascender las etiquetas. Se impuso sobre quienes tenían un discurso doctrinario con una carta de pragmatismo. Puso frente al país su trayectoria personal, buenos reflejos y humor. Palacio Nacional se encargó del lanzamiento. La agresión del presidente encontró en Gálvez a una mujer que lo encaró con gracia y firmeza, pero parece que eso fue hace años. Sí, este es otro personaje que también pertenece al círculo de Héctor Aguilar Camín, y uno más también del grupo de Héctor Aguilar Camín es Leo Zuckerman,
que apenas el 29 de noviembre también en el programa de Televisa, Tercer Grado, expuso lo siguiente. El problema de Xóchitl Gálvez no es el equipo, es que no tiene estrategia, no tiene segmentación del electorado, no tiene mensaje, no tiene narrativa, no ha salido a decir por qué tengo que votar por ella, yo o cualquiera. ¿Por qué tengo que votar por ella? ¿Porque vendía gelatinas? Es que, Álvaro, luego vas en el carro, oyendo la radio, y sale un anuncio del PAN, donde lo que presumen es lo de las gelatinas. O sea, a ver, déjame hago una pequeña reflexión. Si ese negocio de Xóchitl Gálvez de las gelatinas es tan trascendente como para entregarle la presidencia, ¿por qué no sirvió ese negocio mismo para darle empleo a su hermana, que terminó, según las autoridades, como secuestradora? O sea, es que no me cuadra. O sea, si tú piensas pues en el entorno familiar, dices, pues no, pues nosotros vivíamos de las gelatinas, se convirtió en un negocio tan importante que pues vivíamos de las gelatinas, lo ha dicho ella misma. Bueno, ¿y su hermana por qué no vivía de las gelatinas? ¿Se fue al crimen organizado? ¿Se brincó al secuestro? Su hermana, pues, si era tan buen negocio, ¿por qué no rescató a su hermana, por ejemplo, no, del crimen organizado? Y luego, ya alguien que vende gelatinas y que se vuelve, ¿de verdad le ibas a entregar la presidencia? Hijo, le entregas un premio ahí, la juntas en el PAN y la reúnes con una serie de amigos y la llevas a Chili's o a Sanborns y le haces una comida ahí con amigos y le entregas una medalla o hasta un cheque si quieres por no sé cuánto dinero pueda ser porque durante tu infancia hiciste un negocio de gelatinas, pero darle la presidencia, no. Entonces, si de eso se va a tratar la candidatura de Xóchitl Gálvez, pues están en un grave error. Ha pasado ya medio año desde que apareció, desde que irrumpió esa candidatura fresca, chistosa, que además se convirtió en el blanco del presidente Andrés Manuel López Obrador, y tan es así que la propia Xóchitl Gálvez promovió recursos de todo tipo para evitar que el presidente López Obrador se refiriera a ella. Ya no se refiere el presidente López Obrador a ella, pues porque hay una prohibición, pero la que sí se refiere a él permanentemente es Xóchitl Gálvez. Pero han pasado 6 meses, y en esos 6 meses, ese medio año, las preferencias electorales no se han modificado, por lo menos en términos de ascenso de la propia Xóchitl Gálvez. El propio Leonardo Zuckerman decía que pues no es imposible que Xóchitl Gálvez puede acortar la ventaja, lo decía desde noviembre, pero para que eso ocurriera, para alcanzar a Claudia Sheinbaum, pues necesitaba crecer Xóchitl Gálvez por lo menos 1.2 puntos porcentuales por semana de aquí a las elecciones de noviembre, a las elecciones. ¿Cuánto por semana? 1.2 puntos. Ponle un punto por semana. Por semana. ¡Fum! Así un despegue descomunal. Sí. Bueno, esto ha ocurrido a un mes de que Zuckerman dijo al respecto esto. No. Pero ahorita lo vamos a seguir analizando, pero veamos este trabajo de nuestro compañero Obed Rosas.
La gran sorpresa con la que tiene que lidiar Xóchitl Gálvez Ruiz en el inicio de este 2024 es que quienes la habían impulsado como una auténtica opción para quitar a Morena la presidencia, ahora la señalan como una precandidata que ha decepcionado al no encontrar una narrativa, un discurso ni una agenda que convenza al electorado. En las últimas semanas, en columnas y espacios de opinión, un sector de la comentocracia que destacó a la senadora panista como una política carismática que encarnaba al pueblo por su origen modesto y su biografía que era vista como una metáfora del mexicano que busca una mejor vida, como la describió Enrique Krause, ahora la cuestiona por el rumbo incierto al que lleva su campaña, la cual coincide en todas las encuestas, no ha logrado acortar la distancia que le lleva a Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante presidencial del oficialismo. Un ejemplo es la última entrega de la escritora Guadalupe Loaesa, quien publicó en Reforma: "Tu campaña para la presidencia de la República me parece muy lejos de las expectativas que nos habíamos hecho tus seguidores desde que te confirmaron que serías la candidata oficial del Frente Amplio por México, conformado por el PAN, PRI y PRD". Las encuestas más recientes señalan a Claudia Sheinbaum con el 64% de preferencia contra un pobre 30% por tu candidatura. Por más que estén amañadas, la diferencia es enorme. Esto me deprime, Xóchitl. Me siento perdedora e ingenua. Confieso que me hice, como miles de mexicanos, muchas expectativas. Qué decepción y qué frustración. Las críticas, lejos de disiparse, se han agolpado en ese mismo tono, incluyendo cuestionamientos de Jesús Silva Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, y el director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, y el analista Leo Zuckerman. De hecho, las mismas encuestas que muestran el estancamiento en las preferencias electorales de Xóchitl Gálvez han dado cuenta de cómo una proporción mayoritaria del electorado jamás votaría, por ejemplo, por el PRI, partido al que la senadora panista también representa. No es la única fuerza. Los tres partidos que integran la alianza opositora reflejaron entre noviembre y diciembre pasados un estancamiento. A la poca aceptación que tiene entre los posibles votantes se suman las incorporaciones que ha tenido a su equipo de perfiles, como el de Max Cortázar, uno de los artífices de la guerra sucia de la elección de 2006, en la que se dio por victorioso a Felipe Calderón en medio de acusaciones de fraude que aún persisten. En ese mismo equipo de Gálvez figuran, además, como su coordinador de campaña, Santiago Krill Miranda, quien nunca ha podido ni siquiera ganar la candidatura presidencial de su partido, el PAN, las veces que lo ha intentado, así como Margarita Zavala, quien, aunque renunció al PAN, ahora tiene una diputación por este partido y cuya experiencia electoral se remonta a 2018, cuando se bajó de la contienda presidencial a días de haber iniciado. Pues sí. Ahora, Alejandro, inicia efectivamente Xóchitl Gálvez, no solamente ya abandonada por quienes han sido sus protagonistas, otros callan, como es el caso de Enrique Krause. Es correcto, yo dije Aguilar Camín, no, pensaba en Krause cuando dije... Calladito. Callado. ¿Sí? Calladito. Después de que dijo que el carisma se había trasladado de López Obrador y lo encarnaba sí. Xóchitl Gálvez. Sí, sí. Bueno, están calladitos. Pero, además de eso, el año inicia con una encuesta que acredita que Xóchitl Gálvez difícilmente va a crecer el 1.2 puntos cada semana, como decía Zuckerman. Y hoy se publica una encuesta de Covarrubias y Asociados, publicada en el periódico El Heraldo de México, y pues genera puro frío en el equipo de Xóchitl Gálvez, porque Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de Morena y sus aliados, tiene una preferencia
del 55% de acuerdo precisamente con Covarrubias y asociados, Alejandro. Es tremendo. El dato no me parece descabellado, el del 55%. De hecho, me pareció un poco cortito. Sí, sobre todo considerando que la misma encuesta le da al presidente López Obrador una aceptación del 75%, Álvaro. También es un muy buen dato ese. Sí, ese es este dato, mira, 75%. Entonces el 55% de Claudia me parecía cortito, pero el 22% de Xóchitl Gálvez es, yo digo que para la campaña de Xóchitl Gálvez, desmoralizante. O sea, cualquiera se desploma con un 22%, considerando que lo estás viendo desde la perspectiva de partidos políticos como el PAN y el PRI, que solos hace muy poco tiempo en esta década habían obtenido ese mismo porcentaje. Bueno, el 22% fue lo que obtuvo Ricardo Anaya. Correcto. En el 2018, Alejandro. Hace menos de 6 años, Ricardo Anaya traía ese solo. Solo. Él solo. El PRI traía, su José propio Antonio Meade obtuvo 16%. 16 sí, fracciones. Bueno, te dice, pues, más lo que traía el PRD, que ha de haber sido como un 5%, ponle. No me recuerdo cuánto habrá ganado en el 2018, pero conservó el registro, Sí, o sea, ponle sí, un sí. 5%. Sí, Entonces, juntos traerían aproximadamente 39 más unos 5 puntitos de... Por supuesto. Es un derrumbe 44, brutal. 44 puntos sí, por porcentuales. supuesto. O sea, Álvaro, estamos hablando de 44. Es exactamente la mitad de lo que estos mismos partidos tenían en 2018. Es desmoralizante, porque para que Xóchitl Gálvez pudiera alcanzar los números del PRI, el PAN y el PRD que tenían hace 6 años, tendría que duplicar la votación que trae ahorita. Y aún así, no ganaría la elección. O sea, aún si en este momento Xóchitl Gálvez duplica la votación, la intención de voto que trae, o sea, si se va de ese 22 que le marca Covarrubias a un 44%, que sería una proeza, algo realmente digno de loas para las siguientes generaciones, si duplica esa votación, pero aún así no le daría para ganar. Y llamo tu atención de un segundo factor que es importante a considerar. Toda la estrategia de Xóchitl Gálvez está concentrada en López Obrador. Toda. En estarle dirigiendo misivas, cartas, etcétera, mensajitos, videos y demás, ¿no? Toda la campaña de Xóchitl Gálvez para López Obrador. A mí todavía no termina ella de vender quién es. No, ella no termina de decir qué es, qué ofrece a México. No termina. Y toda su estrategia es golpear a López Obrador. Yo creo, Álvaro, y creo que no me voy a equivocar, que detrás de la estrategia de golpear a López Obrador están los mismos odiadores de López Obrador que han conducido a esos partidos a su debacle. Claudio X González, pero no solamente él. Max Cortázar. Pero ese es la nada. Sí, Claudio. Pero Max Cortázar, no se nos olvide, porque detrás de él representa un segmento muy concreto de odiadores calderonistas. Sí. Los intelectuales. No, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Fox. Que no les importó hundir a estos partidos políticos, como lo que decía yo del fondo perdido de Claudio X González. No les importó hundir a estos partidos con tal de vengarse ellos en lo personal. Yo creo, Álvaro, y estoy casi seguro que así está pasando. Xóchitl Gálvez se está dejando llevar
por estos que odian a López Obrador y que quieren por todas las vías que les funcione odiarlo más, golpearlo. O sea, te estás enfrentando a un monstruo con 75% de aprobación, con tus videos mal hechos, con cartitas como la con la que empezó el año. Por la seguridad. Mal escritas, mal dirigidas, mal redactadas. Desde un lugar donde fue echada. Desde un lugar donde fue echada. Error. Error tras error. Si quieren hacer de la elección del 2 de junio del 2024 un referéndum sobre López Obrador, van a hacer el ridículo. El ridículo. Así es. Peor del que lo están haciendo. Así es. Entonces, hay una aprobación del presidente López Obrador. Y dicen, López Obrador es el dictador, es el que persigue, y se la pasan diciendo lo que les da la gana a todos en los medios, sobre todo los opinadores, que el dictador y es la represión. Y ahí siguen diciéndole al presidente hasta de lo que se va a morir, mentándole la madre. Bueno, eso de plano es, ya es la estupidez, Alejandro.